Excelente. Bueno, es un privilegio estar acá en Argentina. Es un gran privilegio que me da el Señor y estar en este lindo ministerio. Nuestro hermano Sergio López, amigo, colega en California, argentino que queremos mucho, y ahora nuestro hermano Leo, que ha tenido a bien invitarnos. Quisiera empezar orando. Realmente, dice nuestro hermano Leo que soy estudioso y todo lo bueno que tengo viene del Señor y lo malo es que yo le metí ahí. Así que quiero darle gracias al Señor y pedirle que solo lo bueno salga, lo que vino de Él, y que sea para edificación nuestra. Estoy convencido que lo que voy a compartir es del Señor. Mi pasión es la palabra de Dios, no el creacionismo, pero es importante entender de que el principio es verdad. Porque si no creemos el principio, ¿cómo vamos a creer el resto de la Biblia? Y es importante saber de que tenemos argumentos que muestran que Dios nos ha creado y que no somos resultado de evolución. Eso es muy importante. El mundo necesita conocer esos argumentos y voy a estar hablando sobre ello. Pero vamos a pararnos y vamos a orar y pedir que el Señor bendiga esta reunión. Padre, tú nunca fallas. Nos pueden fallar los micrófonos, nos puede fallar las luces, nos puede fallar la mente, pero tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Y Él es el que puede abrir nuestra mente. Nos ha dado la cabeza, nos ha dado la inteligencia. Tú dijiste que te alabáramos y te adoráramos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La mente nos las has dado como un regalo, Señor. Y queremos aplicarla ahora no para salir arrogantes con la cabeza grande, sino para poderte dar la gloria que tú te mereces a través de la mente que tú nos das para poder ver el mundo que nos rodea y reconocer que hay un gran creador detrás de ella. Y Señor, siendo tú ese gran creador que puedes crear el cielo y la tierra en 6 días y resucitar al hombre, Señor, puedes tratar y obrar en medio de nosotros, en nuestros problemas, en las crisis, porque eres un Dios soberano que nos ama y eres un Dios personal. Bendícenos, ayúdanos a recibir, a entender, a transmitir. Sé glorificado, papá, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El tema que se me ha pedido exponer es sobre el origen del universo y del hombre, si es por creación o evolución. Bueno, si Darwin y los evolucionistas tienen razón, el hombre desciende de los animales y nuestro comportamiento animal sería justificable. Y de hecho los psicólogos evolucionistas estudian a los primates para tratar de entender al ser humano. La muerte sería entonces un proceso natural. A través de millones de años, distintas especies fueron muriendo hasta que se fueron evolucionando y llegar al hombre. La muerte no sería causa por el pecado y la Biblia estaría equivocada. El sol y las estrellas, de acuerdo a evolución, fueron antes que la tierra. Sin embargo, la Biblia dice que la tierra fue creada el primer día, el sol, la luna y las estrellas hasta el 4º día. Si evolución es cierta, las aves evolucionaron de los reptiles, la Biblia nos da un orden distinto. De acuerdo a la Biblia, las aves fueron creadas el 5º día, los reptiles hasta el 6º día. ¿Por qué nos va a dar Dios un orden si va a estar equivocado? ¿Acaso no estaba Él ahí? Si evolución es cierta, habían bestias carnívoras antes de la existencia del hombre. La Biblia estaría equivocada al decir de que las bestias, los animales y aún el ser humano recibieron los vegetales, las plantas como alimento y no se mataban unos a otros. De acuerdo a evolución, los animales competían unos contra otros en las luchas sangrientas por sobrevivir. Antes del pecado, la Biblia estaría equivocada al decir que al fin de la creación, antes del pecado, todo era bueno en gran manera. Verse un animal matándose a otro. Venía en el avión de California y la persona que estaba al lado estaba poniendo una película y era sobre la violencia de los animales y de unos matando a otros, y cuando viene una zorra y agarra a un pequeño pingüino, la oí exclamar ¡ay! ¿Por qué? Porque eso no es algo que sea bonito, ver la masacre de un animal con otro. La Biblia dice que todo era bueno en gran manera. Si evolución es cierta, las enfermedades existían antes que el hombre. Han encontrado restos de dinosaurio que supuestamente tenían enfermedad, cáncer, etcétera. Bueno, entonces los dinosaurios no tienen 65 millones de años porque eso tuvo que haber ocurrido después de que el hombre pecó. La Biblia estaría equivocada si todo eso es cierto.
De acuerdo a evolución, el hombre tiene 180,000 años en la tierra, el Homo sapiens. La Biblia estaría equivocada al decir que hace 6,000 años Dios creó el cielo, la tierra y al ser humano. Y si evolución es cierta, seríamos resultado de las propiedades de la materia, la casualidad y el tiempo. No habría propósito en nuestra vida identificar cuál es la naturaleza del ser humano, el propósito, no tendría sentido. Y si es cierto, toda expresión, el asesinato, el aborto, sería simplemente resultado de las propiedades de la materia y el medio ambiente. No tendríamos libre albedrío. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Darwin o Jesucristo y la Biblia? Los cristianos tenemos que estar equipados para poder dar respuesta. Si la Biblia no es confiable en su primer libro, Génesis, y no podemos defender la confiabilidad de Génesis, ¿cómo podemos defender el resto de la Escritura? ¿Y por qué creer el resto de la Biblia? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dice el Salmo 11:3. Si Dios necesitó millones de años para producir la tierra, formar al hombre, ¿cómo podemos creer que nos va a resucitar en un abrir y cerrar de ojos? La pregunta es, ¿qué modelo concuerda mejor con la evidencia natural? ¿En el principio creó Dios o evolución? En el principio Big Bang. Veamos la evidencia natural. Dios es el científico por excelencia. La Biblia no puede estar en total contraste y desacuerdo con la evidencia científica interpretada apropiadamente. Si yo distorsiono la manera de interpretar la ciencia y la evidencia que me rodea, entonces es posible que la Biblia no esté de acuerdo. Pero el problema no está en la Biblia, sino mi manera de ver las cosas, mi cosmovisión. Pedro nos dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Recuerdo, estaba en Cuba, habíamos ido en mi primer viaje a una conferencia de pastores al oriente de Cuba, y uno de los pastores se había accidentado y lo tuvimos que llevar al hospital. Y al llevarlo al hospital, al salir, había una persona en una camilla, dentro de muchos enfermos, y el pastor que estaba a la par mía le dice, recibe a Jesús. Y le repitió varias veces, y la persona que estaba en la camilla se le quedó mirando sorprendido. Y yo entendí que esa persona no sabía quién era Jesús, para poder poner la fe en él. Y obviamente era ateo. Y empecé a hacer comentarios al respecto del edificio donde estábamos, a las distintas cosas. Le digo, ¿tú crees que este edificio es resultado de accidente? No, me dice. Y empecé a hablar sobre la creación. Y llegué al punto donde él entendió de que había un creador, después de unos 15 minutos de conversación. Luego le pregunté si quería conocer al creador, me dijo que sí. Le presenté el evangelio y recibió a Cristo, pero empecé desde el principio, Génesis. Tenemos que empezar desde el principio. Hace 2,900 años, un hombre, un joven, David, que era pastor de las ovejas de su padre, llegó a ser rey de Israel, dijo, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras, no en forma audible. Pero David, al mirar el cielo, reconocía algo glorioso. A mí me encanta tomar fotos de las salidas del sol, de las puestas del sol y de la naturaleza, porque revelan la creación de Dios. David podía ver los cielos y decir, esto es algo maravilloso. No es resultado de accidente. Ahora, si tenemos a alguien que pinta un cuadro de una salida de sol, de una puesta de sol, y hace un buen trabajo, y vemos ese cuadro maravilloso y lo compramos, cuesta caro, le damos crédito al artista. ¿Por qué no darle crédito al autor de la realidad que el artista está tratando de pintar, que es mucho más majestuoso que el cuadro? La razón es porque hay una naturaleza rebelde contra Dios. El Salmo 2 menciona eso. Y Pablo lo menciona en Romanos. Menciona de la ira de Dios. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo,
Sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto claramente por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y no le honraron como a Dios. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Hoy en día en muchas universidades hay gente que profesa ser sabios. Podrán conocer tecnología, podrán saber de matemática, pero no son sabios necesariamente. Se han vuelto necios creyendo en la mentira y todas las ramificaciones que tienen, y vamos a hablar sobre eso. Pero provoca la ira de Dios. Cuando en las escuelas se menciona únicamente evolución, hay un vacío de Dios, hay un vacío de que existe un Dios. En la conciencia se elimina la presencia de Dios en la mente del estudiante. Cuando las cosas son malas, se suicida. La mujer, la joven, pierde la virginidad sin ningún problema. Hay una cantidad de crisis ahora en las escuelas, en la juventud y en la sociedad debido a abrazar la mentira de evolución. Si tú no crees que hay un creador, ¿por qué vas a tratar de entender por qué existe la violencia? Si va a haber vida después de la muerte. Si no hay un creador, todo es resultado del accidente. Quiero que sepas o que reconozcas que la educación académica no es un obstáculo para aceptar creación directa. De hecho, yo llegué a creer en creación por razones académicas. Yo creí en evolución teísta, fue lo que se me enseñó en una escuela religiosa. Pero cuando vine a Cristo, todavía yo creía en evolución teísta y tuve una experiencia espiritual. Había ido a un debate entre un científico y el doctor Duane Gish. El científico era ateo en la Universidad de Georgia y el doctor Duane Gish era un gran científico, PhD de biología en la Universidad de Berkeley. De ese debate realmente no saqué mucho. De hecho, iba a hacer una pregunta pro evolución, no la hice porque mis amigos eran cristianos y no creían en evolución y dije, mejor no me meto ahí, pero tenía mis dudas. Me tocaba viajar del aeropuerto de Hartsfield de Atlanta para Morristown, Pensilvania, para hacer trabajo de investigación y desarrollo para Westinghouse, con quien estaba trabajando. Estaba yo sentado en la sala de espera de mi avión orando. Temprano, era como las 7 de la mañana. Y estaba en el Espíritu estaba presente. Yo estaba orando ahí con mi Biblia, muy tranquilo, muy bendecido, y el Señor me hace una pregunta. Bueno, una invitación. Jaime, pregúntame lo que quieres. Y lo más interesante es que el Señor me sacó dos preguntas de mi corazón. Una sobre la conversación del joven rico y Jesús. Y no voy a tratar eso porque no tenemos tiempo. Y la segunda, el Señor me preguntó, Jaime, ¿crees que es posible que el hombre, complemento perfecto de la mujer, anatómicamente, su sistema reproductivo, fisiológicamente, emocionalmente, hayan sido producidos por casualidad, el hombre y la mujer, en el mismo lugar? Todo por razones de la propiedad de la materia y el tiempo, en el mismo lugar y en el mismo tiempo de la historia, para generar la raza humana. Con esa pregunta el Señor me destruyó evolución. Nadie lo había logrado hacer, pero en esa pregunta el Señor la destruyó. Y sentí que el Señor, yo ya había venido a Cristo, que el Señor me dijo, investígalo desde el punto de vista académico. Yo no sabía, cuando yo vine a Cristo mi pasión fue la palabra de Dios. Había sacado una maestría en ingeniería química, me había destacado por la gracia de Dios en ese campo. Cuando vine al Señor y mi pasión fue la palabra, le dije, Señor, ¿para qué estudié ingeniería si mi pasión es la palabra? Después entendí que Dios tenía un plan con eso que había hecho en mi vida, porque posteriormente yo pude usar esos argumentos que fui descubriendo. Descubrí que evolución era falso, descubrí que venía de Satanás, del infierno, y que había que exponerlo. No tengas nada que ver con las obras de las tinieblas, dice Pablo, sino más bien desenmascararlas. Y entendí que Dios tenía un propósito, y no porque yo era inteligente, yo era pésimo en mi escuela. Yo aplacé el 8º grado. Yo no entendía matemática, no entendía química, no entendía física. Me encantaba jugar, pero no entendía nada de eso. Y cuando aplacé, recuerdo haberle pedido al Señor, Señor, ayúdame. Quiero poder hacer algo, quiero ser útil. Algún día me voy a casar, voy a tener hijos, quiero poder mantenerlos. No puedo ser tan tonto, tan burro. Ayúdame.
Y me gradué abanderado de la escuela secundaria. El mejor estudiante de mi clase. Imposible, eso era imposible. Primero porque era muy tonto. Y segundo porque no puedes saltar tanto de octavo grado, siendo 0 a la izquierda y lograr ser tan bendecido por razones naturales. Después ver la mano de Dios, después estudié ingeniería, me gradué con honores, etc. Entonces veo la mano de Dios. Educación académica no es obstáculo para aceptar creación directa. De hecho, la empresa Gallup en 1999 lanzó una encuesta sobre qué pensaban los americanos sobre el origen del universo y del hombre. Y sobre el origen del hombre, el 47% dijeron el hombre ha sido creado recientemente. Y eso con todo el bombardeo de evolución en las escuelas públicas. El 40% dijeron Dios creó por evolución. El problema es que muchos dicen eso porque no conocen evolución realmente. Y no conocen la Biblia tampoco, realmente. 9% decían no, es evolución por casualidad. Este porcentaje ha ido cambiando debido al bombardeo, a la dictadura del evolucionismo que llamo yo. En las escuelas públicas en Estados Unidos no se puede enseñar creacionismo. Sin embargo, vemos que a pesar de la educación en contra del creacionismo, la persona con suficiente conocimiento académico no tiene problema en creer en creacionismo. Se le hizo la pregunta en las escuelas, ¿cuánta gente quería que se enseñaran los dos modelos, creación y evolución? Cuando hablo de creación, yo acabo de estar en El Salvador, tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Educación, les decía, yo no propongo que enseñen la Biblia en las escuelas públicas. Le digo, yo no propongo que la enseñen porque si la va a enseñar un ateo, ¿qué va a andar enseñando? Si la va a enseñar una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a andar enseñando? Yo no quisiera que a mi hijo le enseñe la Biblia a un ateo o que le enseñe a una persona que no tiene el Espíritu Santo. Esa no es la función de la escuela pública, decía en el Ministerio de Educación. Pero enseñar de que el mundo es resultado de evolución cuando las bases académicas no lo muestran y no permitir que los estudiantes puedan saber de que hay un diseño que no es natural en el universo y que apunta a un diseñador, eso no es buena ciencia. Es necesario mostrar en las escuelas de que el diseño que vemos en el mundo, en la célula, en el cosmos, no es resultado de accidente, no puede ser resultado de accidente y vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, el 68% de la gente dijo enseñen los dos modelos. El 29% dijo enseñen solo evolución. A pesar que 2/3 partes de la gente quiere que se enseñen ambos modelos, no se permite, no hay libertad. Un serio problema. Wernher von Braun, ganador de la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos, PhD en Ingeniería Aeroespacial. Él estaba dirigiendo el desarrollo de cohetes en el tiempo de Hitler, para Hitler, que iban cargados de explosivos para usarlos contra los aliados. Cuando él se dio cuenta que lo estaban usando contra poblaciones civiles inocentes, él se opuso y lo metieron preso. Cuando cayó Hitler, él emigró a Estados Unidos y fue la cabeza detrás del movimiento espacial de Estados Unidos en la NASA. Él fue el que diseñó el Saturn V Booster Rocket, el cohete impulsador Saturno V, que se le acredita que debido a eso pudo la NASA poner al hombre en la Luna. Él era creacionista y le escribió a la Junta de California varias veces diciendo, por favor, enseñen ambas teorías. Y en una de sus cartas dice, es por honestidad científica que apoyo la presentación de teorías alternas al origen del universo, la vida y el hambre. Sería un error pasar por alto la posibilidad que el universo fue planeado en lugar de que haya ocurrido por casualidad. Estaba usando argumentos académicos. Evolución es una hipótesis de gran impacto y enormes consecuencias. De acuerdo a evolución, hace 13.800 millones de años hubo una inestabilidad cuántica. Nadie sabe lo que es eso, es un término que usan para confundir, para impresionar, y de la nada se produjo una explosión y se empezó a expandir el espacio, porque el espacio es algo, se empezó a expandir y la materia que se empezó a formar, los átomos que se empezaron a formar de hidrógeno se empezaron a agrupar en ciertos lugares para formar las estrellas, y las estrellas de hidrógeno se convierten en helio, en carbono, en oxígeno, terminan en hierro, la densidad es enorme, la presión es tal que explotan en una supernova y ese material orbita otras estrellas y forman los planetas y de esa manera se fue formando el planeta Tierra y después de cierto tiempo en el océano supuestamente se formaron las primeras células.
las cuales fueron evolucionando para llegar al hombre. Entonces, evolución explica cómo se originó el cosmos, cómo se originó la vida, y empieza a explicar nuestros impulsos. ¿Por qué tenemos los impulsos que tenemos? Y empieza a explicar las acciones de la persona, y los líderes espirituales evolucionistas la aplican en el aspecto espiritual, como Teilhard de Chardin o el monje Thomas Berry, por ejemplo. Si somos resultado de serie de accidente, no tenemos propósito externo, y toda forma de expresión, como lo hemos dicho, sería justificable. El hombre no sería libre. La Biblia nos revela que no es así, que muchas de las expresiones de comportamiento son resultado de una distorsión del ser humano espiritual debido al pecado. El hombre no solo es materia. La materia no tiene libre albedrío. Yo agarro un pedazo de plomo y lo tiro al agua, ¿qué pasaría? ¿Flota? ¿Quién dice que flota? Se hunde, ¿no? Yo no sé si en Argentina, pero ahí en California pongo un poco de agua y se hunde. Acá flota. No sabía. Tengo que cambiar mi ciencia acá. Se hunde y lo vuelve a hacer varias veces y va a ocurrir lo mismo. No tiene libertad. Obedece la ley de la naturaleza. El hombre no. El hombre tiene la libertad, el libre albedrío para quitar una vida o para darla, para salvar a otros. No solo somos materia, somos un espíritu que habita este cuerpo. William Provine, profesor distinguido de la Universidad de Cornell, enemigo de diseño inteligente, rechaza la existencia del libre albedrío. Él mismo dijo, él ya falleció. Son líderes que moldean la mente de los jóvenes en las universidades. Si usted cree en evolución, no hay esperanza de que haya libre albedrío. Dile esto a los jóvenes. Se van a dejar llevar por sus impulsos. Si no hay libre albedrío, no hay juicio moral, no hay infierno, no hay cielo, hago lo que quiero. ¿Qué receta para el fracaso y para la destrucción de una sociedad y para la destrucción del alma? En el 2014 salió un artículo en el periódico prejuiciado a favor de evolución. El artículo decía, la ciencia puede estar ganando. Y lo que decía es que los jóvenes estaban dejando el cristianismo. Y el tema del artículo es la ciencia está ganando. Y decía, muchos de los jóvenes que abrazan la teoría de evolución están abandonando el cristianismo, y las encuestas muestran que se están yendo porque consideran que su fe es anticiencia. Tú mandas a los jóvenes a la escuela y les enseñas biología, les enseñas matemática, les enseñas física, y sus profesores tienen autoridad para enseñar esas disciplinas. Y luego ellos vienen y hablan de evolución. Eso ya no está dentro del campo científico. Si analizamos seriamente los argumentos, ellos no tienen argumentos sólidos. Pero los jóvenes vienen y abrazan eso, los niños abrazan eso, porque han puesto la fe en sus maestros. Pero esos maestros ya están enseñando fuera del campo de la ciencia. No tienen las bases, no tienen el respaldo para confirmar de que evolución es cierta. Pero es lo que está ocurriendo. Entonces, en las iglesias tenemos que equipar a los jóvenes y mostrarles las evidencias, porque si no van a abandonar Génesis, y si abandonas Génesis, abandonas el resto de la Escritura. Tenemos que equiparlos, tenemos que equiparnos nosotros mismos. En Inglaterra, de acuerdo a una encuesta en el 2009, 2/3 partes de los adolescentes de 13 a 18 años ya no creen en Dios. 2/3 partes. La cuna de Darwin. Richard Dawkins. ¿Han oído hablar de Richard Dawkins? Levanta la mano si has oído hablar de Richard Dawkins. Es un evolucionista, ateo, contra el cristianismo. Él tiene una posición estratégica en la Universidad de Oxford para la diseminación del entendimiento de la ciencia en Inglaterra. Y este hombre dice, entre más entiendes el significado de evolución, más es usted empujado hacia el ateísmo. Y eso es lo que ha pasado. La encuesta que les mostré se ha inclinado hacia evolución atea. Los que creían en evolución teísta, que Dios había creado en evolución, eso bajó del 40% al 32%. Y el 9% que creía en evolución atea ha subido al 15% en Estados Unidos.
Decía, usted está absolutamente en lo correcto si al encontrar a alguien que declara no creer en evolución, usted dice que dice a personas ignorante, estúpida o demente. Ese es el respeto que muestra. Bueno, hay gente de gran categoría que rechaza evolución por razones académicas. En 1994 recuerdo esta revista Time que decía infidelidad puede que esté en sus genes. En otras palabras, no se justifica, todo se justifica. No tenemos una libertad moral de acuerdo a esto. Y si somos infieles es porque está en nuestros genes. Y no tengo tiempo para tratar esto. O sea, esta presentación puede durar una semana, pero vamos a tocar algunos puntos. El aborto en Estados Unidos en el 2004 de 6 millones de embarazos, 1 terminó en aborto, 1 millón de abortos. ¿Por qué? Porque la vida no vale. No hemos sido creados a la imagen de Dios de acuerdo a evolución. Hemos sido resultado del mono. Somos producto del mono. Nos comportamos como el mono. En el 2008 saca en el periódico local a una pareja de lesbianas. Una de ellas se deja inseminar artificialmente y tienen cuádruples. ¿No debe alguien velar por estos niños? ¿No tienen derecho a tener un papá? Pero en ese hogar tiene 2 mamás. ¿Por qué no? Si evolución es cierta, ¿quién define la familia? Ya no hay un código moral. Nuestros países en Latinoamérica tenían un poco de base bíblica. La moralidad, el estándar de ley de lo que está bien y está mal se basaba en la Biblia. Aunque no fueran cristianos necesariamente todos, pero esa era la base. Eso está siendo reemplazado por el voto popular. Y el voto popular es el voto de la gente que no necesariamente tiene a Cristo y va a actuar y va a escoger de acuerdo a su naturaleza pecadora. Las sociedades van en deterioro. Debido a evolución, academias que eran reconocidas con gran autoridad en el pasado y ahora por muchos, la Academia Americana de Pediatras endorsó el matrimonio homosexual. La Academia Americana de Médicos especializada en la médica de la familia, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación de Psicólogos, el Colegio Americano de Enfermería, todos ellos han recomendado el matrimonio homosexual. ¿Lo hicieron a base de la Biblia? No, a base de evolución. Ha sido el combustible. Ya en Estados Unidos se practica la poliamoría. ¿Qué es la poliamoría? ¿Por qué va a ser el matrimonio definido entre un hombre y otro hombre o entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no de 3, 4 o 5 individuos? Y hay grupos con niños que están conviviendo. De hecho, cuando se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos, el día siguiente en una corte en Estados Unidos llegó 3 personas que querían legalizar su matrimonio. Un hombre con 2 mujeres. Y dijeron, si no nos legalizan, vamos a poner una demanda contra ustedes. Y es cierto, si tú legalizas el matrimonio entre 2 hombres y entre 2 mujeres, ¿por qué no legalizarlo entre 3 personas, 4 o 5? ¿Cuál es la base? Hoy se está haciendo tratamiento de niños que dicen yo nací del sexo equivocado. Un niño de 8 años puede decir yo nací del sexo equivocado y los padres lo están llevando a terapias sexuales que le están dando, médicos que le están dando medicina para cambio de sexo. Un adolescente de 12 años no puede votar, no puede tener licencia para manejar, pero puede decir yo quiero que me cambien de sexo y sus papás, creyendo en evolución, están abrazando ese engaño. Y lo llevan a los médicos y los médicos están dándoles terapias médicas. El Papa Francisco declaró que la evolución y la teoría del Big Bang son una realidad. Que Dios no es un mago con una vara mágica. El problema es que si nosotros usamos nuestra mente sin la luz de la revelación bíblica, no, Dios no necesita una vara mágica. Con el poder de su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Francisco Ayala, por ejemplo, que era monje dominicano, se dejó el sacerdocio para dedicarse al estudio de la evolución y él enfrentaba públicamente a los defensores del creacionismo y del diseño inteligente. Fue ganador del premio de la organización John Templeton. Es una organización que busca el diálogo entre la ciencia y la religión. Recibe un premio de $1.5 millones.
Pero diálogo entre la ciencia y la religión se entiende únicamente como el diálogo donde la ciencia tiene el derecho de imponer en la religión que evolución es cierta y la religión tiene que aceptar evolución teísta. Ese es el único diálogo. Vemos que es un peligro. Llegó a decir, nuestra mandíbula no es lo suficientemente grande para nuestros dientes, por eso nuestra muela de juicio tiene que ser removida. Y dijo, un ingeniero que haya diseñado la mandíbula humana debía haber sido despedido de su trabajo el día siguiente. Bueno, ese ingeniero es Dios. Si Francisco Ayala hubiera ido a Génesis y leído que el pecado causó la corrupción física y moral del hombre, hubiera tenido la respuesta ahí. Es un problema cuando personas religiosas, líderes espirituales, abrazan la evolución. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Hay un gran prejuicio. John Lennox, profesor en matemática de la Universidad de Oxford, doctor en ciencias, doctor en filosofía, de gran prestigio, dice: lo que se está presentando al público es primero viene la ciencia y luego viene la cosmovisión, la visión del mundo. Yo quisiera argumentar que realmente puede que sea al revés. La cosmovisión viene primero y tú abrazas una cosmovisión atea y empiezas a interpretar la evidencia de esa manera únicamente. Los reconocidos portavoces del movimiento evolucionista han sido ateos. No sé si se acuerdan de Isaac Asimov. Si te acuerdas, puedes levantar la mano si conoces. Era en mi tiempo. Era un hombre muy reconocido de ciencia ficción, muy prolífico, tal vez el escritor más prolífico de ciencia ficción. Era ateo de gran influencia. Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard, líder del movimiento evolucionista, ateo. Carl Sagan, ¿conocen la serie Cosmos? ¿Qué dice en el principio? Lo que existe, lo que existía y lo que va a existir es el cosmos, nada más. Implícitamente negando la existencia de Dios. Ernest Mayr de Harvard, ateo. Richard Dawkins de Oxford, ateo. Stephen Hawking de Oxford, ateo. Darwin expresó en una entrevista, quité las palabras porque son blasfemas, pero refiriéndose a Dios, dice: él es el personaje más desagradable en toda la ficción. Es homofóbico, infanticida, es un monstruo. Se refería a Dios. Estas son las personas que abrazan evolución y están promoviendo evolución. Richard Dawkins tuvo una conversación con John Lennox. Y en esa conversación se trató de burlar de John Lennox. Y dice: ¿a ti te creó Dios? Sí. ¿Y quién creó a tu Dios?, le dijo. Richard Dawkins esperaba que John Lennox se quedara avergonzado. Pero John Lennox, muy inteligente y guiado por el Señor, le dice: tú eres resultado de la materia fue evolucionando hasta llegar a ti. Dijo: sí. Entonces, ¿tu creador es la materia? Sí. Dijo: ¿quién creó a tu creador? Tú tienes que llegar a una primera causa. Esa primera causa puede ser un Dios que ha existido toda la eternidad, o puede ser materia que ha existido toda la eternidad en alguna forma. ¿Qué es más lógico que el cerebro humano, tan complejo y tan maravilloso, sea resultado de un ser inteligente o de materia inanimada? Es más lógico que sea de un resultado de un ser inteligente, por lógica. George Wall, quien fue premio Nobel, profesor de biología en la Universidad de Harvard, dice: generación espontánea, es decir, la vida formada por la combinación de los átomos en el mar oceánico, se formó la vida. Dice: generación espontánea, la única alternativa es creer en un acto sobrenatural, singular, primario de creación, no existe una tercera posición. Y luego dice: bástale a uno contemplar la magnitud de este hecho para reconocer que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Sin embargo, aquí estamos como resultado, creo yo, de generación espontánea. Venía en el avión de California y cuando paramos en el Perú, como 2 hileras de asiento atrás al mío, había una persona, creo que es argentino, no sé para dónde iba, pero conversamos, no creo que fue accidente. Entramos en conversación, me dice: ¿qué vas a hacer a Mendoza? Le
Le dije, bueno, voy a estar compartiendo sobre la evidencia natural que apunta que hay un creador y que no somos resultado de evolución. Oh, nadie me mueve a mí de evolución. Yo soy ingeniero, me dice. Le dije, bueno, yo también soy ingeniero. Dice, no, pero yo soy ingeniero químico. Le dije, yo también soy ingeniero químico. Y empecé a compartir con él cómo los átomos que forman las moléculas complejas de la vida no pueden ser accidentales. Y se quedó pensando. Y le compartía que había escrito un libro y mostró interés, me pidió que se lo diera. Y se lo voy a mandar tan pronto llegue. Él vive en California y espero entrar en contacto con él. Pero vemos acá que dice, yo creo. O sea, es por fe que crea en evolución este hombre. No quiere aceptar la otra posibilidad. Ahora, si yo le digo, explícame cómo existe este edificio, pero no me puedes decir que hay un arquitecto ni un diseñador detrás, vas a venir con cualquier tipo de explicación absurda. Pero si la materia no se puede organizar en esta forma de sistema, el concluir de que esto es resultado de diseño no es una conclusión religiosa, es científica. Y lo mismo si el universo apunta a un creador, eso es lógico, no religión absurda. En el 2010 yo estaba en Perú dando una conferencia y recuerdo cuando salió la noticia de que Stephen Hawking, físico matemático de Oxford, decía que el universo se creó a sí mismo porque existe la ley de la gravedad. Bueno, la ley de la gravedad existe. La descubrió Newton. Pero la ley de la gravedad no produce una piedra. La piedra cae porque existe una fuerza. La ley de la gravedad ni explica por qué existe la fuerza. Lo único que te da es la relación de esa fuerza entre las masas. Masa por masa prima, entre la distancia al cuadrado por la constante gravitacional. Esa fuerza se mide y se ha confirmado cuánto es. Pero la ley de la gravedad no produce la piedra. Tú puedes y necesitas conocer mecánica, electromagnetismo y muchas otras disciplinas para diseñar una planta hidroeléctrica. Pero las leyes de la mecánica, las leyes de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo no producen la planta hidroeléctrica. Entonces vemos acá una persona que tiene un trasfondo y una fama y una reputación en el mundo académico, pero luego hace una declaración que no tiene bases científicas. Tenemos que leer las cosas con un juicio crítico. Recuerdo cuando James Bullock sacó un artículo, en el 2014 salió un artículo de James Bullock, profesor de física y astronomía de la Universidad de California en Irvine, director del Centro de Investigación de la Evolución de las Galaxias al sur de California. Y le preguntaron, ¿existe vida extraterrestre? Y él contestó, pensaba que la respuesta era un obvio sí, que hay vida en el universo. Ahora que soy mayor y he estado pensando en la pregunta en varias formas, ya no estoy tan seguro. Hay un número de argumentos de peso que dirían que tal vez no. Tal vez solo ocurrió una vez y nosotros fuimos increíblemente afortunados. ¿Sabe cuántas galaxias se cree que existen en el universo? ¿Alguien me dice una cifra? ¿Alguien sabe? ¿Puede decir alguien una cifra? ¿Cuánto? Millones. ¿Qué tal si le digo que son 100.000 millones de galaxias las que se estiman? ¿Puede decir 100.000 millones? Quiero ir. A ver si no se me durmieron. ¿Cuánto? 100 millones no. ¿Cuánto? 100.000 millones. ¿Sabe cuántas estrellas de promedio hay en cada galaxia? Calcule. ¿Cuánto? 1.000 millones dijo. Muy cerca. 200.000 millones de estrellas. ¿Puede decir 200.000 millones? 200.000 millones de estrellas en cada galaxia. Y se creen que hay más planetas que estrellas. Imagínense la cantidad de estrellas que hay, trillones de trillones de trillones, cantidad de planetas que hay. Y este hombre, al analizar las cosas, siendo evolucionista, dice, no, es imposible que exista vida. Pero como existe, y como no se da la libertad de creer que hay un creador, dice, somos afortunados. Esa no es una conclusión científica, esa es una conclusión religiosa atea. Prejuicio de los medios de comunicación. ¿Sabe que 1 de cada 10 personas
influyentes de los medios de comunicación, solo 1 de cada 10 personas asiste a un templo, una sinagoga o una iglesia. Obviamente que no se da la libertad de creer en un creador. Y no va a dar la libertad a los que leen, a los que oyen las noticias, para entender de que existe la posibilidad de un creador. El mundo está siendo bombardeado por la televisión, por la radio, por el internet, por los periódicos, por los libros escolares. La persona que está en desacuerdo se considera ignorante, a pesar de que hay una gran cantidad de científicos cada día mayor. Voy a estar en Nueva York en junio. Hablando sobre el tema, uno de los expositores es el doctor Nathanael Jensen, doctor de la Universidad de Harvard, PhD en biología de la célula, creacionista tremendo. Hay una gran cantidad de personas con capacidad. De hecho, muchos hombres de ciencia creen en creacionismo dada la preparación académica que tienen. Isaac Newton dijo: este sistema máximo en hermosura que consiste el Sol, los planetas y cometas solo pueden proceder del consejo y dominio de un ser inteligente que gobierna todas las cosas como Señor de todos. Bueno, de acuerdo a Richard Dawkins, este hombre era un tonto. Yo no creo que Isaac Newton era un tonto. Diseñó el cálculo infinitesimal. No habría tecnología moderna sin el cálculo infinitesimal. Dr. Walter Smith llegaba a Costa Mesa. Lo escuché varias veces. Era fascinante. 3 PhDs. Un PhD de ingeniería, en fisicoquímica orgánica en la Universidad de Reading. Un segundo PhD de la Universidad de Ginebra. Otro de la Universidad de Zurich. Fue director de investigación y desarrollo de una compañía farmacéutica. Fue profesor de fisicoquímica y quimioterapia de la Escuela de Medicina en la Universidad de Ginebra, profesor de farmacología en la Universidad de Illinois, 70 publicaciones, 30 libros traducidos a 17 idiomas académicos. Llegaba a California y daba unas exposiciones increíbles sobre la creación del universo, sobre el instinto migratorio de los animales, sobre la ballena. Era un deleite escucharlo. Le decía al doctor Ayala, el evolucionista: explícame cómo se produjo la primera célula. No tenía respuesta. El doctor Henry Morris, padre del movimiento creacionista. Bueno, Walter Smith era ateo. Henry Morris era evolucionista. Se graduó de ingeniero civil, empezó a considerar el diseño, empezó a ver diseño en el universo. Dijo: no, tiene que haber un creador. Esto no puede ser por evolución. Se sacó un doctorado de la Universidad de Minnesota en aquel tiempo, muy prestigioso en el campo de la geología. Sacó una especialidad mayor en hidrología, especialidades menores en geología y matemática, y concluyó de que los estratos geológicos eran resultado del diluvio universal, no era accidente, no eran procesos lentos a través de millones de años, uniformitarianismo que se conoce como. Y luego empezó el movimiento creacionista, maestro por 28 años en universidades de prestigio internacional, 18 años siendo director de escuelas académicas, de departamentos académicos de ingeniería. Doctor Gary Parker, que también les he escuchado personalmente, era evolucionista. Y luego empezó a enseñar en una universidad nominalmente cristiana. Ahí conoció a algunos cristianos, vino a Cristo, pero él creía en evolución teísta. Para creer en evolución se requiere fe. Para creer en creación se requiere fe. Nadie ha visto evolución hoy en día. Y los evolucionistas dicen: bueno, es que es un proceso sumamente lento. Y por eso no podemos ver evolución. Entonces, bueno, si una especie fue transformada en otra y otra en otra, deberíamos verlos en los estratos geológicos. Entonces ahora viene lo que se llama como el post-neodarwinismo, que dice: no vemos las especies en transición porque una especie saltó a otra. Pero si eso es cierto, ¿por qué no ocurre ahora en día? Entonces, para creer en evolución tienes que tener fe, porque nadie lo ha visto. Para creer en creación se requiere fe, pero la evidencia apunta a que hay un creador. No solo eso, hace 2000 años hubo una gran cantidad de gente que vio al creador crear. Jesús caminando en las orillas del mar de Galilea. Jesús resucitó muertos. Jesús creó pan y vino, creó vino del agua. Multiplicó panes y peces. Y la gente que dio testimonio de eso estuvo dispuesto a ir a la muerte. O sea, tú tal vez vas a
Mentir si te van a dar $1,000,000, te van a dar una casa ahí en un lugar maravilloso, pero mentir, si lo que vas a ganar es la muerte, quiere ganas. Estos hombres dieron la vida porque sabían de que Cristo era realmente quien dijo ser. Pudieron comprobarlo. Muchos dan su vida por una mentira porque no saben que es una mentira. Ellos oyeron que Jesús había dicho que iba a morir al tercer día a resucitar. Si Jesús no hubiera resucitado, ahí se acaba todo. Jesús resucitó, ellos comprobaron, entendieron quién era Jesús, lo vieron multiplicar panes y peces, dieron la vida por Él. Nuestra fe no es una fe ciega. Cuando llegas a Cristo, llegas a creer ciegamente en Él. Pero podemos dar argumentos a favor de que el universo ha sido creado por Dios. Y la palabra de Dios convence al Espíritu Santo con la palabra de Dios al hombre para saber de que la respuesta es Cristo. Lo importante es ver qué hipótesis es más, o sea, concuerda mejor con la evidencia natural que nos rodea. ¿Será posible que el orden, el diseño y la belleza que vemos son testigos de una explosión? ¿Será posible que una explosión de lo inerte, de una atmósfera sulfurosa, de materia incandescente, se produjo en la vida vegetal, la variedad de animales, las cebras, los peces? Hay un universo visible, vemos los árboles, vemos las estrellas, pero hay cosas que no vemos y no las negamos. El viento no lo vemos, pero vemos su manifestación. No vemos la electricidad, pero no te mojas los dedos y los metes en el tomacorriente. Da un buen chispazo. No ves la fuerza de gravedad, pero tú no te tiras a un precipicio, te vas a quebrar todo. Y tú te vas a quebrar todo si niegas a Dios solo porque no lo ves, porque la manifestación está ahí. Si tenemos una mesa con 25 pelotitas de vidrio, canicas, y estás en una isla y tienes esas canicas y luego te das una vuelta y luego regresas a los 3 días, estás solo en una isla. Y cuando regresas ves en el suelo una estrella de 5 puntas, dirías, mira lo que hizo el viento. Estarías loco. Él se daría cuenta que no está solo, que alguien le puso las canicas en forma de una estrella de 5 puntas. Ese diseño es externo. Lo mismo un edificio. Si vamos a una pirámide, sabemos de qué es resultado de una gente inteligente, aunque no estuvimos ahí. ¿Por qué? El lodo, los minerales, no tienen la capacidad de organizarse por sí solo en ladrillos. Y los ladrillos no tienen ninguna propiedad para organizarse en una pirámide. Entonces sabemos que ese diseño no es natural. Alguien conoce las propiedades del lodo, del barro, y los moldea, lo pone en un molde, le pone fuego, le pone algunos aditivos, forma los ladrillos y forma la pirámide. Tiene las propiedades para ser formado y poder formar la pirámide, pero no tiene la capacidad de organizarse de esa manera. De la misma manera un avión, el aluminio, el titanio no se organiza por sí solo en una máquina voladora. Alguien que conoce las leyes de la aerodinámica, de la metalurgia, etcétera, pone juntas esos materiales. Son materiales que existen, son reales, pero alguien los tuvo que organizar, no tienen la capacidad de organizarse por sí solos. De la misma manera, quiero que sepas que la vida, que está formada con su elemento básico, que es la célula, no se puede haber formado por sí solo. Los átomos, la vida no está en los átomos. Los átomos están organizados en moléculas complejas, aminoácidos, y estos en moléculas más complejas, proteínas, y las proteínas están integradas junto con la molécula del ADN y otros componentes organizados de manera de formar una unidad autorreproductiva. Y esa célula forma tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas hasta formar un ser humano, una planta, un animal. La vida no está en los átomos, es en la organización. Esa organización es externa. Voy a hablar sobre eso en la segunda parte, voy a terminar acá la primera sesión. La organización es externa y lo vamos a mostrar. De manera que podemos concluir académicamente, la vida es resultado de la creación de Dios. Vamos a parar acá.